que ha cometido muchas faltas, quizás un asesino, quizás uno que como se conoce un asueto de un barrio, que es asaltante, que es criminal, que es violador. Y luego de cometer tantas faltas, tantos delitos, un día esa persona es juzgada y el veredicto es culpable, cadena perpetua. Más seguro que muchos dirán, quizás familiares que han sido afectados por los hechos de esta persona, ¿qué dicen? Se ha hecho justicia. ¡Qué bueno! ¡Excelente! La cadena perpetua quizás es el castigo más leve que puede recibir ese criminal. Debe ser un castigo más fuerte. Quizás causarle la muerte poquito a poquito, lentamente. Que vaya sintiendo cómo su vida se le va escapando, porque es que se lo merece. ¿Cuál sería nuestra manera de pensar si a este criminal, a esta persona, los jueces o las autoridades dicen inocente, quiere libertad? ¿Cuál sería su reacción? ¿Sería igual? ¿Ah? ¿Sería igual? ¿Qué pensarían ustedes? Justicia. ¿Qué más? ¿Qué dirían contra la persona que está haciendo, que solo se encargó de la justicia? ¿Qué dirían ustedes de esa persona? ¿Ah? Sí. ¿Cómo? Asesino. Es un asesino, pero están dando la libertad de hombre, que acto de injusticia, ¿no? No puede ser. Y a lo mejor quizás algunos se animan para hacer las protestas públicas. Es posible que a este hombre se le diga que está en libertad. Si nosotros pensamos en Dios, nos encontramos con un problema. El problema es que Dios a esas personas o a personas que tienen un historial como este le dice: eres libre. ¿Habrá injusticia en Dios cuando alguien que ha cometido tantas faltas, Dios dice: eres libre, inocente? Creo que vamos a tener que meter la lupa allí, porque yo creo que Dios tiene que revisar eso. Y te podrá decir a alguien. El tema de esta mañana tiene que ver con esta, que pudiera surgir en nuestra mente, como alguien que ha cometido tantas faltas, tantos pecados, un día se le dice: es libre. Y es el mismo Dios que lo hace. Eso nos va a llevar a tratar el tema de esta mañana, que se titula La justicia de Dios. ¿Qué mejor que sea su propia palabra la que nos ayude a entender este caso de injusticia, que resalta la justicia de Dios? La Biblia, su palabra, su inspiración divina nos ayudará a entender este hecho que quizás es contradictorio. Josué capítulo 20, seguimos con el libro de Josué, capítulo 20. Vamos a leer sus primeros 4 versículos y luego haremos lectura del versículo 9 de Josué capítulo 20. Pensemos en este tema, la justicia de Dios, frente a un caso de alguien que merece ser juzgado y condenado. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades
se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Ya al final de este capítulo, el versículo 9 dice: estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Dios estaba diciendo allí: vamos a establecer ciudades de refugio. ¿Cuál era la intención de esas ciudades de refugio? Que la persona que cometiera algún accidente, algún crimen, fuera a esas ciudades y luego de ser juzgado, luego que los ancianos de la ciudad veían su caso, si era inocente, era protegido, era ayudado. Si era culpable, era entregado en manos del vengador para que esta persona pagara por su delito. Esto ocurrió, hablando un poquito del contexto de este pasaje. Ya el pueblo de Israel estaba instalado en la tierra de Canaán. Las batallas habían cesado, las guerras habían terminado. Y Dios ya lo había establecido por mano de Moisés, establecer ciudades de refugio, algo así como asilo. 3 ciudades del lado oriente del río Jordán y 3 ciudades del lado del occidente del río Jordán. Estas ciudades eran estratégicamente ubicadas, muy bien ubicadas. Unas estaban hacia el norte, otras estaban en el centro y otras estaban en el sur. La intención era que esa persona que había cometido este crimen fuera a esa ciudad de manera oportuna. Por algunos historiadores judíos pudiéramos saber de que estas ciudades, los caminos, las vías a estas ciudades eran bien acondicionadas. Se trataban de especies de caminos de alrededor de unos 15 metros de ancho, bien limpios, con nada de obstáculos, bien acondicionados su superficie para que no tuviese problemas la persona que caminaba. Y cuando llegaba a alguna encrucijada, se colocaban señales que decían refugio, para indicar la orientación de la ciudad. Algo así como lo que nosotros vemos hoy día, las señalizaciones del tráfico o del tránsito, ciudades hacia donde se dirigen. Cuando la persona llegaba a esta ciudad, los habitantes de la ciudad lo acogían, le daban casa donde vivir y lo ayudaban a tener un oficio donde esta persona pudiera valerse como tal. Eran las ciudades establecidas por Dios. Dios no quería y se oponía a que una persona inocente muriera. Dios se oponía y dejaba las ciudades para que alguien que cometió un crimen intencional tenía que pagar por su crimen. En Deuteronomio capítulo 19, Dios explica cuál es ese caso muy específico en el cual una persona pudiera matar a otra, pero que no era culpable. Ahí en Deuteronomio 19 menciona un caso. Por ejemplo, alguien estaba en el campo cortando leña con el hacha y al momento de dar el golpe, en la parte metálica salía impulsada y golpeaba a otra persona y la mataba. Esa persona no debía ser tratada como alguien que sí mató a otra persona intencionalmente, había enemistades, planificó el crimen y lo mató. Dos casos muy distintos. Y Dios se preocupa por ese detalle. Dios no quería que en su pueblo Israel, consagrado a Él, estuviese dando casos como estos. Y estableció estas ciudades a fin de brindar ese apoyo, esa ayuda y tratar con mucho cuidado y mucho esmero estas situaciones que estaban pasando. Porque lo primero que podemos ver en el pasaje es que la justicia
es un atributo de Dios. La justicia es un atributo de Dios, una cualidad propia de Dios. Dios es justo. Y justo quiere decir que cada quien recibirá el pago de Dios. Ese es un atributo, una cualidad eterna de Dios. Él es justo. Él es justicia. Y es una justicia que no cambia. No es una justicia que muda con el tiempo. Así como es, como dice el libro allá de Santiago, cuando ya en su primer capítulo dice: Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siendo que Dios es así, su justicia no tiene sombra de variación. Su justicia no cambia con las circunstancias. No es como el caso de la justicia de nosotros como hombres. Depende de. No, con Dios no camina esto así. Depende del tiempo, si son malos o son buenos. Si él fue en un pueblo o fue en una ciudad. No, Dios, su justicia no cambia, es constante en el tiempo. Su justicia también es misericordiosa. La justicia de Dios tiene que ver con su misericordia. A Él le duele lo que le pasa, lo que nos pasa a nosotros. Su justicia tiene que ver con la misericordia de Dios. Dos aspectos no hemos mencionado de su justicia. Una justicia que no cambia, una justicia que es misericordiosa y una justicia que responde a la personalidad de Dios, a ese ser que es. Dios es santo, ¿verdad? Dios es íntegro, Dios es recto, Dios es justo. Su misericordia es así como Dios es. Una justicia que es permanente en el tiempo, una justicia que es misericordiosa y una justicia que está unida a su esencia de lo que es Dios, un Dios justo, un Dios santo, un Dios íntegro. Esta justicia de Dios la vemos, como decimos, de etapa a etapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde aquel hecho, el primer asesinato que hubo, la primera muerte que hubo sobre la tierra, que fue el caso de cuando Caín mató a Abel. Cuando Dios interpela a Caín, Él le dice: la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra. Has cometido un hecho vil, has matado a un inocente. Cuando vamos y pasamos las páginas de la Biblia y llegamos a Apocalipsis, ahí lo encontramos. Cuando Dios dice: los santos escogidos estarán eternamente en mi presencia, pero los malos, los que no creyeron, los pecadores, los mentirosos, irán al lago de fuego y que arde, que será la segunda muerte. Justicia de Dios, de etapa a etapa, no cambia. Es misericordiosa y está unida a la esencia como tal, porque Él le da a cada quien el pago que se merece, sea quien sea. Sea quien sea. ¿Qué mencionar de Moisés? Si fuese yo no culpo a Moisés. Un hombre que sirvió 40 años a Dios, que soportó un pueblo rebelde como Israel, que estuvo 40 años en el desierto, pasando hambre, sueños, todo, insultos, amenazas. Y por una falta, Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés se lo pidió de rodillas a Dios. Moisés le clamó a Dios. Y ya en sus últimos momentos, que estaba Moisés y Dios solo allá en el monte Nebo, los dos solitos, Moisés, Dios le vuelve a repetir las palabras a Moisés en Deuteronomio capítulo, su último capítulo: mira